La peste negra fue la responsable de crear un periodo devastador en la Europa del siglo XIV. Vio el auge de tres variantes suyas, la bubónica, la septicémica y la neumónica, que arrasaron aproximadamente con el 60% de la población europea, lo que hoy equivaldría a unos 450 millones de personas. Sin embargo, había maneras de poder evitarlas que se descubrieron demasiado tarde. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. Hoy nos adentraremos en cómo podrías haber sobrevivido a la terrorífica y devastadora peste negra. Evitar los restos de los muertos. Las calles de Florencia se convirtieron en un paisaje desolador durante la peste. Los enterramientos masivos estaban llenos de víctimas, suciedad y putrefacción. La exposición a los cadáveres podía llevar a que uno se convirtiera en parte de esta pesadilla. Por eso, muchos dejaban a sus muertos en las calles sin entierro. El problema era que al principio, cuando había más desconocimiento, era todo lo contrario, ya que la cristiandad daba mucha relevancia a los entierros tradicionales. Pero tenía que haber alguien que retirase todos estos cuerpos para evitar la propagación, y los responsables tuvieron que ser los miembros del grupo llamado El Bikini, cuyos participantes se infectaron con la peste para retirar los cuerpos de las ciudades a cambio de que los ricos les pagasen con joyas y monedas. Evita las zonas urbanas. Aunque hemos evolucionado en tecnología y ciencia, los virus y nuestra biología básica no han seguido el mismo ritmo. Como en 2019, si querías evitar la plaga, lo mejor era alejarse de las multitudes. La peste neumónica se propagaba a través de gotitas de aire o por transmisión aérea, así que mientras más personas alrededor estuvieran tosiendo y estornudando con la boca abierta, más posibilidades había de que los seres humanos se contagiaran entre sí. Por otro lado, también se transmitía mediante picaduras de pulgas asociadas a ratones infectados, por lo que evitarlas también era una medida fundamental. Tapiar y aislar cualquier casa de algún posible infectado. Aunque en su mayor parte, Italia, estuviera rodeada de agua, la peste encontró múltiples puntos de entrada. Cuando la noticia llegó a Milán, su líder en ese momento ordenó tapiar las casas de los infectados para mantener aislados a los ocupantes y evitar la propagación. Aunque esta medida resultó extrema y brutal, la ciudad de Milán logró controlar la peste negra con una tasa de mortalidad del 15%, la más baja entre las grandes ciudades italianas y de toda Europa. Pero tampoco fue controlada de la manera excelente que se piensan, ya que en el carnaval de 1630 hubo un importante rebrote por rebajar las medidas sanitarias para la fiesta, cobrando la vida de aproximadamente 60.000 personas. Pero había un enemigo humano casi más aterrador que debías evitar si querías sobrevivir, y esos eran los flagelantes. Durante la peste, los flagelantes eran personas fanáticas religiosas que buscaban expiación por los pecados azotándose públicamente. Creían que se podía llegar a la santidad por méritos propios sin necesidad de la Iglesia Católica, por lo que esta ideología tampoco les otorgaba una buena fama. Sin embargo, su constante desplazamiento para promover su doctrina en tiempos de la peste hizo que tuviesen aún más un peor reconocimiento, y la gente solo quería evitar su contacto para no contagiarse. La siguiente medida probablemente te parezca poco realista, pero sin duda era de las mejores que podrías haber tomado en esos tiempos. Un notable sobreviviente de la plaga fue el Papa Clemente IV, a pesar de que un tercio de los cardenales de Aviñón, donde vivía el Papa, sucumbieron a la enfermedad. Los médicos le aconsejaron sentarse en un anillo de fuego para evitar la infección, y esta medida demostró ser efectiva, ya que las ratas, portadoras de la peste, evitaban pasar cerca de un cuerpo rodeado de llamas. Aparte, las personas tampoco se le podían acercar e infectarle. Llevar máscaras de cuero, abrigos y calzones. Los antiguos uniformes de los médicos pueden parecernos extraños hoy en día, pero en su época, estos atuendos fueron diseñados para protegerse de la contaminación mientras trataban la enfermedad. Llevados por primera vez por el doctor Charles Delorme en Francia, estos trajes incluían un abrigo largo, un sombrero y una máscara con forma de pico, que se creía que proporcionaba protección debido a los agradables olores que contenía, como pétalos de rosa y menta. Hoy en día, la ciencia ha creado trajes y medidas mucho más efectivas, pero para tener en cuenta la tecnología y el conocimiento de la época, resultaron bastante efectivos. Poner la ciudad en cuarentena. Una medida clave para sobrevivir a la peste negra era poner la ciudad en cuarentena, negando la entrada a cualquier persona sospechosa de portar la enfermedad. Guardias armados se ubicaban en las entradas de la ciudad para controlar el acceso a aquellos con signos de fiebre.
Y mientras el trabajo de contener la propagación de la peste impedía que la gente ingresara a las ciudades, también mantuvo a aquellos ya infectados dentro de sus muros. Algunas ciudades europeas tomaron medidas más drásticas, prohibiendo el atraco de barcos en sus puertos. De hecho, los barcos provenientes del este fueron los primeros en llevar la peste a Europa. Con la rápida propagación de la enfermedad, los puertos se volvieron más estrictos al permitir el acceso a viajeros y mercancías sospechosas. Venecia, por ejemplo, estableció inicialmente una cuarentena de 30 días para aquellos sospechosos de portar la peste, que más tarde se extendió a 40 días, de donde proviene el término cuarentena. Sin embargo, estas medidas solo frenaron parcialmente la propagación de la enfermedad, y decenas de miles de personas murieron en Venecia debido a la peste negra. Muchas ciudades como esta, que tuvieron que limitar sus puertos, sufrieron grandes pérdidas económicas por su escaso comercio, dejando de ser potencias de Europa. A pesar de que no existían dietas o gimnasios, cuidar de sí mismos y mantenerse en buena salud era clave para aumentar las posibilidades de supervivencia. Investigaciones recientes han demostrado que aquellos que ya estaban en mal estado de salud antes de contraer la enfermedad tenían mayores probabilidades de sucumbir a ella. Por otro lado, las personas sanas, aunque no inmunes, tenían una mayor tasa de supervivencia. Actualmente, la calidad de vida ha mejorado hasta un punto donde no es difícil tener un mal estado de salud. Pero antes era todo lo contrario. Las hambrunas y la falta de higiene hacían que la mayoría de la población fuese muy débil, y aún más con una aterradora epidemia como esta. Permanecer en climas fríos también resultó ser una estrategia efectiva, ya que la peste prefería climas más cálidos y se debilitaba durante el invierno y la primavera. En invierno, la incidencia de la enfermedad disminuía considerablemente, por lo que si en esa época se hubiese sabido, la mayoría de familias hubiesen intentando emigrar al norte de Europa, donde los climas más fríos les otorgarían protección. Pero no hay nada mejor como ser inmune a esta enfermedad. Sí, tal como habéis escuchado, algunos afortunados tenían una inmunidad genética a la peste, como el pueblo romaní, que poseía ciertos genes protectores. Aunque no eran completamente inmunes, esta variación genética les confería una mayor capacidad para resistir la infección gracias a un gen que poseían que luchaba con efectividad contra la Yersinia pestis. En aquellos tiempos, las creencias sobre la propagación de la enfermedad estaban basadas en suposiciones erróneas, ya que la población europea creía que el espeso hedor a enfermo en el aire era la encarnación física de la enfermedad y que la peste era un castigo divino por los pecados. Sin embargo, estas ideas no eran acertadas y la peste se propagaba principalmente por transmisión aérea sin tener un olor característico. Pero, a pesar de todas las precauciones y conocimientos erróneos, algunos europeos decidieron disfrutar de la vida al máximo, sabiendo que la enfermedad era probablemente inevitable. Se entregaron a la diversión, bailaron, bebieron y comieron, aceptando que la bacteria era implacable y que la esperanza de vida en esa época no era muy alta ya de por sí. El escritor Boccaccio, por ejemplo, decía que antes que vivir envuelto de medidas que te limitasen, era mejor actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse por no haber actuado. Hoy en día, contamos con antibióticos para curar fácilmente la peste, un invento maravilloso que podemos apreciar, ya que nunca hemos tenido que considerar mudarnos a Noruega para evitarla. ¿Crees que tú habrías logrado sobrevivir? Recuerda darle like y suscribirte para más contenido como este.